Cuando todo parece cerrado, esta oración te mostrará que Dios aún abre caminos. Hay días en los que el alma se despierta con una sensación de encierro. No hay ruido, no hay señales, solo una especie de silencio que pesa en el pecho. Miras a tu alrededor y todo parece igual. Las puertas que esperabas ver abiertas siguen firmemente cerradas. Intentas moverte, intentas orar, pero hasta las palabras parecen quedarse a mitad del camino. Es como si el cielo estuviera en pausa. Sin embargo, ese silencio no es abandono. Es el lenguaje más profundo de Dios cuando está trabajando donde tú no puedes ver. A veces, lo más difícil no es enfrentar los problemas, sino convivir con la sensación de que nada cambia. Te preguntas si tus oraciones siguen teniendo valor, si tu fe todavía tiene fuerza, si acaso Dios sigue escuchando. Y es justo ahí, en ese punto donde todo parece detenido, donde empieza el verdadero milagro, porque lo que parece inmovilidad es preparación. Dios no necesita ruido para abrir caminos, ni necesita avisarte antes de moverse. Él actúa en lo invisible, y mientras tú crees que nada pasa, Él está moviendo montañas que aún no puedes ver. En la vida espiritual hay puertas que no se abren porque aún no es el tiempo, y otras que no se abrirán jamás porque no forman parte del propósito. Pero también hay puertas que se abren de manera inesperada, sin aviso, sin explicación, y cuando eso ocurre, entiendes que la espera tenía sentido. La fe madura no se mide por cuántas veces golpeas una puerta, sino por la paz con la que decides quedarte frente a ella, sabiendo que si debe abrirse, Dios la abrirá. El camino de la fe no siempre es recto ni claro, pero siempre es guiado. A veces, los desvíos son protecciones disfrazadas. Otras, las demoras son entrenamiento para el alma. Pero cada segundo de aparente silencio contiene una semilla de propósito. Si estás aquí escuchando esto, no es casualidad. Esta oración es una respuesta al desánimo, una luz para quien ya casi no espera, una voz para quien siente que se quedó sin dirección. Hoy vas a descubrir que las puertas cerradas no son castigo, son parte de una estrategia divina. Dios no te ha olvidado. Está trabajando en un nivel que tus ojos no alcanzan, pero tu corazón sí puede percibir. Cuando termines de escuchar, algo dentro de ti se habrá movido. No porque la situación cambie de inmediato, sino porque vas a entender que el mismo Dios que abre los cielos también abre caminos donde antes solo había muros. Y cuando eso sucede, la fe deja de ser esperanza futura y se convierte en certeza presente. Prepárate, no estás aquí por accidente. Esta oración es la llave que encenderá de nuevo tu confianza, porque cuando todo parece cerrado, Dios demuestra que sigue siendo el único que puede abrir lo imposible. Cuando el silencio pesa más que las puertas, hay silencios que se sienten como muros. Momentos en que el alma se arrodilla, pero el cielo parece no responder. Levantas la voz en oración, buscas señales, esperas una palabra, y lo único que recibes es quietud. Es un tipo de silencio que no solo se escucha, se respira, se adhiere al corazón hasta volverse peso. No hay respuesta, no hay avance, y comienzas a preguntarte si acaso Dios sigue ahí, si tus palabras llegan a algún lugar o si se pierden en el aire. Es en ese punto donde la fe se pone a prueba de verdad. No cuando ves milagros, sino cuando todo parece inmóvil y aún así decides creer. El alma humana tiene una relación difícil con el silencio. Nos enseñaron que amar a Dios era hablarle sin cesar, pero no siempre nos enseñaron a escucharlo sin palabras. El silencio divino no es ausencia, es un espacio sagrado donde el corazón se purifica y la fe se redefine. Dios no siempre responde con voz, a veces responde con quietud. Esa quietud incomoda porque no puedes controlarla, no puedes acelerarla, no puedes interpretarla con la lógica. Pero si permaneces ahí el tiempo suficiente, comienzas a descubrir que el silencio también enseña. Enseña a soltar, a confiar,
a dejar que el alma deje de depender del ruido y empiece a respirar la presencia. Hay días en que te preguntas si algo está roto dentro de ti, si tu oración perdió poder, si tu fe ya no tiene el brillo de antes. Pero el silencio de Dios no es señal de que hiciste algo mal. Es la manera en que Él fortalece lo que aún no está listo. Es fácil creer cuando todo fluye, pero el carácter espiritual no se forma en la abundancia de respuestas, sino en la sequedad del alma. Dios calla no porque no tenga nada que decir, sino porque hay algo que necesitas descubrir en su silencio. En esos momentos no está ignorando tu clamor. Está trabajando en la raíz, en lo invisible, donde la transformación ocurre sin aplausos. El silencio también revela tus motivaciones. Cuando oras y no obtienes respuesta, el corazón se desnuda. Descubres si estás buscando a Dios por amor o solo por solución. Descubres si confías en su voluntad o si solo toleras su demora. En ese desierto interior, las máscaras caen, la fe deja de ser discurso y se convierte en sustancia. Es el lugar donde las palabras sobran y la presencia basta. Quien logra permanecer ahí sin rendirse, aprende una lección que pocos entienden, que el silencio de Dios también es una forma de hablar, porque en ese silencio te forma, te limpia y te enseña a depender solo de Él. A veces, el silencio no es prueba, es protección. Si Dios te respondiera todo lo que pides en el momento que lo pides, muchas de esas respuestas llegarían antes de tiempo y te dañarían. Por eso, el silencio no siempre es negación, a menudo es amor. Amor que espera a que tu fe madure, a que tu carácter se fortalezca, a que tus prioridades se alineen con su propósito. Dios sabe cuándo el alma está lista para recibir lo que pide. Hasta entonces, te mantiene en silencio no para castigarte, sino para prepararte. Es como un padre que observa desde lejos al hijo que quiere correr antes de saber caminar, esperando el momento justo para extenderle la mano. Cuando el silencio pesa, la mente empieza a llenarse de ruido. Dudas, miedos, suposiciones, todo intenta ocupar el espacio que antes llenaba la voz de Dios. Por eso, la verdadera batalla espiritual no se libra afuera, se libra adentro. Consiste en callar el ruido interior para poder escuchar lo que el Espíritu sigue diciendo sin palabras. Dios no siempre interrumpe tus pensamientos, pero si los aquietas, su presencia se revela de manera más profunda. En esa quietud, descubres que Él nunca se fue, solo te estaba enseñando a distinguir su voz entre miles de voces. Cada alma que atraviesa el silencio divino sale distinta. Ya no ora igual, ya no espera igual, ya no vive igual. Aprende a caminar sin depender de señales, a creer sin depender de emociones, a amar sin depender de recompensas. Esa es la madurez espiritual que nace cuando aprendes a permanecer firme frente a puertas cerradas sin perder la calma. Porque la fe verdadera no consiste en recibir respuestas rápidas, sino en confiar incluso cuando no las hay. El silencio de Dios no es el fin de la conversación. Es una pausa para que aprendas a oírte a ti mismo, a conocer tus debilidades, a descubrir cuánto dependes realmente de Él. Cuando el alma se aquieta, se abre el espacio para la revelación. Lo que antes parecía vacío, comienza a llenarse de propósito. Y entonces entiendes que ese silencio fue la antesala de algo que no podrías haber comprendido de otro modo. Si hoy te encuentras en medio de ese silencio, no lo rechaces, abrázalo. Permite que Dios trabaje en los lugares donde tus palabras no llegan. Tal vez no escuches su voz, pero sentirás su mano. No verás movimiento, pero sabrás que algo invisible está cambiando dentro de ti. Y cuando llegue el momento de que la puerta se abra, mirarás atrás y entenderás que ese silencio no fue pérdida, fue cimiento. Porque las promesas más firmes no se construyen con respuestas inmediatas, se edifican en los días en que el alma eligió creer aunque no escuchara nada.
La ilusión del final. Hay momentos en la vida en que todo parece haberse detenido de golpe. Los planes se desmoronan, las fuerzas se acaban y lo que antes parecía seguro se desvanece sin explicación. En ese punto, la mente interpreta lo que sucede como un final. Un final de oportunidades, de relaciones, de sueños. Pero lo que se percibe como un cierre muchas veces no es otra cosa que una transformación. En el lenguaje de Dios, lo que tú llamas fin es con frecuencia el comienzo de algo que aún no entiendes. Él no destruye tu historia, la reescribe con precisión para que encaje en su propósito eterno. Cuando todo parece llegar a su límite, el alma entra en crisis porque no sabe cómo vivir sin las estructuras que le daban seguridad. Es el momento en que se revela cuánto dependías de lo que ahora se fue. La ilusión del final aparece cuando tu mirada se enfoca en la pérdida y no en la promesa. Crees que Dios te cerró la puerta, cuando en realidad solo te cambió de habitación. No te quitó dirección, te cambió de ruta. Y lo hace no para castigarte, sino para protegerte del estancamiento. Porque a veces, lo más peligroso para la fe no es el dolor, sino la comodidad. Dios permite esos quiebres porque sabe que solo el vacío puede enseñarte a recibir lo nuevo. Si todo siguiera igual, jamás verías la necesidad de algo diferente. La fe no florece en el terreno estable, florece en el suelo removido, en el terreno donde el alma tuvo que soltar para poder seguir. Cada aparente final es un llamado a mirar más allá del momento, a entender que la historia no terminó, solo cambió de escenario. Lo que se cerró afuera es lo que abrirá espacio adentro. El error está en interpretar el silencio como abandono y la pérdida como derrota. Pero Dios no trabaja en la lógica del hombre. Donde tú ves ruinas, Él ve cimientos. Donde tú ves desierto, Él ve camino. El final que tanto temes puede ser el instrumento que Él usa para librarte de algo que te habría detenido más adelante. La vida espiritual no es una línea recta, es un entramado de giros que solo cobran sentido cuando los miras desde la distancia del tiempo. Muchos lloran ante lo que se cerró sin darse cuenta de que ese cierre era la manera en que Dios los liberaba. No puedes seguir avanzando mientras sigues abrazando lo que murió. El alma que se aferra al pasado no puede recibir el futuro. Por eso, a veces Dios permite que algo se apague para que tu atención vuelva a la fuente de la luz. Él sabe que si no deja que algo termine, te quedarás atrapado en lo que fue y nunca experimentarás lo que viene. Aceptar que un final puede ser una bendición es una de las pruebas más difíciles de la fe. Requiere humildad para reconocer que no entiendes todo y confianza para seguir caminando, aun cuando no ves a dónde te lleva el camino. Pero esa confianza cambia todo. Transforma el dolor en dirección y la incertidumbre en aprendizaje. Cuando crees que ya no hay más, Dios te sorprende con un giro que no habrías podido planear. La historia que parecía cerrada se convierte en testimonio. A veces, el cierre de una etapa no es por falta de éxito, sino porque ya cumpliste tu función en ese lugar. Dios no desperdicia procesos, pero tampoco los prolonga más de lo necesario. Cuando algo deja de producir crecimiento, Él corta con precisión. Su propósito no es mantenerte cómodo, es llevarte al siguiente nivel. Cada vez que una puerta se cierra, hay otra que se abre, aunque todavía no la veas. Y cuando esa nueva puerta se revele, entenderás por qué el final era indispensable. El alma que aprende a ver los finales con ojos de fe, deja de temerlos. Entiende que los ciclos no terminan, evolucionan, que las pérdidas no significan vacío, significan espacio disponible, que el cierre no mata, redirige. En manos de Dios, nada muere definitivamente. Él es especialista en resurrecciones, de sueños, de relaciones, de esperanzas. Por eso, cada vez que creas que algo se acabó, recuerda que el autor de tu historia no pone puntos finales donde tú ves interrupciones. Solo coloca comas, pausas necesarias antes del próximo capítulo.
Y cuando lo nuevo empiece a nacer, mirarás atrás y dirás, no era el fin, era el comienzo. No estaba perdiendo, estaba siendo guiado. No se trataba de cerrar un camino, sino de abrir otro que solo podía revelarse después del silencio. El final fue la ilusión que Dios usó para llevarte al verdadero inicio. El eco de tus oraciones, cada oración que pronuncias, incluso las que nacen entre lágrimas, sigue viva en algún rincón del cielo. Ninguna palabra dicha desde la fe desaparece. Aunque sientas que tu voz se disuelve en el aire o que tus súplicas rebotan contra el silencio, lo cierto es que Dios no olvida ni una sola sílaba pronunciada con sinceridad. En el plano divino no hay olvido, solo espera. Tus oraciones no se pierden, se almacenan, se transforman y regresan en forma de respuesta cuando el tiempo y tu corazón están preparados para recibirlas. El alma humana tiene la tendencia a medir la eficacia de la oración por la rapidez de la respuesta. Si algo tarda, creemos que Dios no escuchó. Pero la oración no es un intercambio inmediato, es una semilla espiritual. Cuando oras, siembras. Lo que no ves germinar de inmediato no está muerto. Está creciendo bajo tierra, lejos de tu vista, fortaleciéndose antes de brotar. Dios no trabaja con impulsos, trabaja con procesos. Su tiempo no se guía por tu calendario, sino por tu madurez. Cada oración tiene su momento exacto para florecer. Hay oraciones que se contestan en minutos y otras que tardan años en manifestarse, pero todas dejan huella. A veces, Dios no te da lo que pediste, sino algo mejor que aún no habías imaginado. Y otras veces, su respuesta es diferente porque lo que solicitabas te habría dañado sin que lo supieras. La fe madura entiende esto, que orar no es imponer tu voluntad, sino confiar en la de Él. Que lo importante no es obtener lo que pides, sino convertirte en alguien que confía aunque no vea el resultado. Hay oraciones que nacen del miedo y otras que nacen del amor. Las primeras buscan control, las segundas buscan comunión. Dios responde a ambas, pero transforma las segundas en propósito. Porque la oración no cambia solo las circunstancias, cambia sobre todo al que ora. Cada vez que abres la boca para hablar con Él, algo se ordena dentro de ti. El alma se aquieta, la mente se alinea, la voluntad se rinde. No siempre verás un milagro externo, pero cada oración verdadera deja un rastro interno de paz. A veces, el silencio posterior a la oración no es negación, es respuesta. Porque Dios, antes de cambiar lo que te rodea, cambia lo que está dentro de ti. Te enseña a confiar sin necesidad de confirmaciones. Esa transformación es sutil, pero poderosa. La ansiedad se reduce, el miedo se apaga y la fe comienza a dirigir tus pensamientos. Y cuando eso sucede, tu oración se vuelve más que palabras, se convierte en una atmósfera, en un estado del alma que permanece conectado al cielo. El eco de tus oraciones es real. Aun cuando crees que Dios guarda silencio, su espíritu está resonando en ti. Esa sensación de calma que llega después de orar, ese suspiro de alivio sin explicación, esa fuerza repentina para seguir adelante, son respuestas en forma de presencia. No siempre verás puertas abrirse, pero sentirás que ya no estás solo frente a ellas. Porque el eco de una oración sincera no se disuelve, se transforma en compañía divina. Hay peticiones que atraviesan generaciones. Una abuela ora por su nieto y décadas después, esa oración se cumple en una decisión que el nieto ni siquiera entiende. Así opera el eco de la fe. Tus palabras tienen peso eterno. Se mueven más allá del tiempo, se conectan con promesas que aún no se han manifestado. Por eso, nunca digas que tu oración fue en vano. Lo que hoy parece un silencio puede ser el eco de algo que está tomando forma detrás del velo de lo visible. Cada oración pronunciada con amor y convicción se convierte en un testimonio, esperando su hora. No necesitas repetir 1000 veces lo mismo. Basta con creer una sola vez de verdad. Dios no se impresiona con la insistencia vacía, sino con la fe silenciosa.
Si oraste y no ves nada, no dudes. El eco sigue viajando y cuando vuelva lo hará convertido en respuesta. Porque en el cielo, nada que nace del alma se pierde. Todo regresa multiplicado. Y cuando llegue ese momento en que finalmente comprendas cómo cada oración formó parte del diseño, entenderás que Dios nunca guardó silencio, solo estaba organizando el milagro a su manera. Cada palabra que dijiste, cada lágrima que ofreciste, cada suspiro que entregaste, se convirtió en materia prima de lo eterno. Tus oraciones no se olvidaron. Siguen resonando, esperando el instante exacto en que el cielo diga, ahora. Dios en los pasillos invisibles. Hay momentos en los que el alma se siente atrapada frente a una puerta que no cede. Has orado, has esperado, has hecho todo lo que estaba en tus manos, pero nada cambia. Esa quietud prolongada puede hacerte pensar que Dios se ha detenido, que ha dejado de obrar o que simplemente te olvidó. Sin embargo, lo que no ves es que mientras permaneces frente a una puerta cerrada, Él ya está caminando en los pasillos invisibles del propósito, moviendo piezas que tu mente no puede imaginar. En esos pasillos, donde la vista humana no alcanza, se organiza el milagro que luego aparece como si fuera de repente. Dios no trabaja en línea recta. Mientras tú te enfocas en una puerta específica, Él está preparando una secuencia de conexiones, encuentros, aprendizajes y desvíos que te llevarán exactamente donde debes estar. Lo invisible no significa inactivo. En el silencio, en la espera, en lo que parece inmutable, hay un movimiento constante de la gracia. El cielo no duerme, aunque tú no percibas señales. Lo que ahora ves como estancamiento es, muchas veces, sincronización. Todo está alineándose, como engranajes que encajan justo a tiempo. A veces, Dios retrasa la apertura de una puerta no porque no quiera darte lo que pides, sino porque está protegiendo lo que te dará. Si entrases antes, podrías arruinar el propósito que todavía se está construyendo. Hay personas, lugares y oportunidades que deben estar preparadas antes de tu llegada. Por eso, el Creador no solo trabaja en ti, trabaja también en el entorno. Sus pasillos invisibles son los caminos donde tu historia se entrelaza con otras, donde lo que hoy no entiendes cobra sentido con el paso del tiempo. Cada vez que sientas que no pasa nada, recuerda que el silencio de Dios no es pausa, es trabajo oculto. Es como un tejedor que en la parte inferior del tapiz ve solo nudos y hilos desordenados, mientras en la parte superior se forma una obra perfecta. Tú ves los hilos, Él ve la imagen completa. Cada situación que no comprendes, cada persona que entra o sale de tu vida, cada oportunidad que se cierra sin explicación, forma parte de un diseño mayor que se despliega más allá de tu comprensión. Dios camina en los pasillos donde tú no puedes entrar. Abre puertas que tú aún no sabes que existen. Mueve corazones que aún no conoces. Derriba muros que todavía no ves. Su obrar no siempre es visible porque su propósito es más profundo que tus expectativas. Él no te da explicaciones, te da resultados en el tiempo correcto. Y cuando finalmente se abre la puerta por la que esperabas, te das cuenta de que detrás de ella no había improvisación. Había una planificación divina tan precisa que solo un Dios soberano podría haberla ejecutado. Los pasillos invisibles son también lugares de prueba. Son las temporadas donde Dios mide tu paciencia, tu confianza y tu fidelidad. Porque mientras Él actúa en lo oculto, espera que tú permanezcas en fe. La fe no consiste en ver la mano de Dios. Consiste en creer que está obrando aun cuando no sientas nada. El creyente maduro no exige señales para seguir creyendo. Aprende a descansar sabiendo que el cielo no necesita anunciar cada movimiento para seguir cumpliendo su plan. Cuando Dios camina en lo invisible, lo hace con precisión de relojero. Cada segundo cuenta, cada silencio tiene sentido, cada aparente retraso es una parte esencial del ritmo de su obra. El alma impaciente quiere ver resultados,
Pero el espíritu que confía sabe que lo invisible es el lugar donde se preparan los milagros visibles. Lo que hoy parece confusión, mañana será evidencia de una sabiduría que te supera. Y llegará el momento en que entenderás por qué todo tuvo que ser así. Mirarás hacia atrás y descubrirás que nada fue casualidad, que cada demora fue una protección y cada silencio fue una instrucción. Te darás cuenta de que mientras tú llorabas frente a una puerta cerrada, Dios ya estaba abriendo otra mucho más grande, en un pasillo que no sabías que existía. Ese es el poder del Dios invisible, obra sin ser visto, pero deja huellas imposibles de ignorar. Cuando su obra finalmente se manifiesta, comprendes que el camino nunca estuvo bloqueado, solo estaba siendo preparado. Los pasillos invisibles no son el lugar donde Dios se esconde, son el espacio donde Él crea. Y cuando el Creador trabaja, aunque tú no lo veas, el resultado siempre será perfecto. La fe que no golpea, espera. Hay una fe que no hace ruido, una fe que no exige ni empuja, una fe que simplemente espera. No porque se haya rendido, sino porque confía. Es la fe madura, aquella que ha aprendido que los tiempos de Dios no se alteran con la impaciencia humana y que las puertas correctas no se abren con fuerza, sino con paz. Esa fe no se mide por cuántas veces insistes, sino por la serenidad con la que decides quedarte quieto, sabiendo que Dios no se ha olvidado de ti. Esperar sin desesperarse es una de las pruebas más profundas del alma, y quien la supera se convierte en alguien capaz de reconocer la voz de Dios incluso en el silencio. La fe que espera no se alimenta de resultados visibles, se nutre de convicción interior. Es esa certeza que permanece firme cuando todo alrededor parece contradictorio. Es la voz interna que dice, confía, cuando tu mente grita, ya es suficiente. No se trata de pasividad, sino de obediencia. Esperar no significa no hacer nada. Significa hacer lo que te corresponde sin intentar controlar lo que solo le pertenece a Dios. Es el equilibrio entre acción y entrega, entre movimiento humano y propósito divino. El alma inmadura confunde fe con insistencia. Cree que mientras más golpee una puerta, más rápido Dios responderá. Pero hay momentos en los que seguir golpeando no demuestra fe, demuestra miedo. Miedo a perder el control, miedo a no ser escuchado, miedo a aceptar que el tiempo de Dios no es el tuyo. La fe que no golpea, espera, porque sabe que lo que viene de Dios no se obtiene por presión, sino por preparación. La puerta que aún no se abrió no te está rechazando, te está formando. En la espera, el carácter se moldea. Lo que antes te desesperaba ahora te enseña paciencia. Lo que antes te angustiaba ahora te fortalece. La espera es una escuela invisible donde aprendes a confiar en lo que no ves. Es el terreno donde la fe pasa de ser emoción a ser convicción. Dios no siempre se mueve rápido, pero siempre se mueve bien. Y cada día que pasa sin respuesta, si lo enfrentas con fe, es un día en que te vuelves más parecido a Cristo, más firme, más tranquilo, más sabio. Esperar con fe es una de las formas más altas de adoración. Es decirle a Dios, no necesito ver para creer, no necesito entender para confiar, no necesito tener para agradecer. Esa actitud no pasa desapercibida en el cielo. Dios honra a quien permanece en silencio confiado, no porque no sienta dolor, sino porque eligió no rendirse. La fe que espera no se apoya en promesas externas, se sostiene en la fidelidad de quien las hizo. Cada minuto de espera tiene propósito. Hay fuerzas que solo se desarrollan cuando aprendes a vivir sin respuesta inmediata. Hay revelaciones que solo llegan cuando el alma deja de empujar y comienza a escuchar. Y hay bendiciones que solo se manifiestan cuando la impaciencia deja espacio a la confianza. La fe que no golpea no es débil, es fuerte. Porque el que puede permanecer quieto ante la incertidumbre demuestra que su seguridad no depende de la circunstancia, sino del carácter de Dios. Dios no ignora tu espera,
La observa con ternura y precisión. Él sabe cuándo tu corazón está listo para sostener lo que has pedido. Si te lo da antes, lo perderías. Por eso la demora no es castigo, es cuidado. El tiempo de Dios no se mide en minutos, se mide en madurez. Cuando tu alma aprende a descansar, el cielo se activa. Y cuando menos lo esperas, la puerta que parecía cerrada se abre con suavidad, sin ruido, sin esfuerzo, porque la fe que esperó en silencio ya había preparado el terreno. El mundo te dirá que actuar es poder, que insistir es valiente, pero el reino de Dios te enseña que esperar también es un acto de poder, no de debilidad, sino de dominio interior. Porque quien sabe esperar demuestra que su fe no depende del resultado, sino del amor de aquel que nunca falla. Y cuando esa puerta finalmente se abre, no sientes euforia, sientes paz, porque entiendes que no fue tu insistencia la que la abrió, fue la fidelidad de Dios, cumpliendo su tiempo perfecto. Esa es la fe que no golpea, la que no se desespera, la que no se rinde, la que aprende que el silencio también es parte de la respuesta. Una fe que no busca manipular el cielo, sino alinearse con él. Una fe que sabe que Dios no llega tarde, llega exacto. Y cuando llega, todo lo que esperaste con calma tiene un valor más grande que cualquier milagro inmediato. Porque no solo recibes lo que pediste, te conviertes en alguien diferente, alguien que aprendió a confiar más en la voz de Dios que en el ruido de la urgencia. El valor de soltar la manija, hay un instante en el camino espiritual en que te das cuenta de que has estado intentando abrir con tus propias fuerzas una puerta que Dios no quiere que se abra todavía. La manija se resiste, el cerrojo no cede, y tú sigues insistiendo porque no soportas la idea de detenerte. Empujas con oraciones, con estrategias, con deseos que parecen legítimos, pero que terminan drenando tu paz. Llega un momento en que Dios no te pide más esfuerzo, te pide algo más difícil, que sueltes la manija. Soltar no es un acto de debilidad, es una declaración de fe. Es aceptar que no eres tú quien abre los caminos, sino Él. El alma humana confunde rendirse con perder, pero en el lenguaje del cielo, rendirse es ganar. Cuando sueltas, no te resignas, confías. Le estás diciendo a Dios, ya no quiero que las cosas salgan como yo quiero que salgan como tú sabes que deben ser. Esa entrega transforma la presión en descanso y el miedo en certeza. Soltar la manija es abandonar la ilusión del control y dejar que la providencia divina tome su curso. Es reconocer que aunque tus planes parezcan buenos, los de Dios siempre son perfectos. Nos cuesta soltar porque nos enseñaron a luchar por todo, incluso por lo que nos hace daño. Queremos entender antes de confiar, asegurar antes de obedecer, controlar antes de creer. Pero la fe madura no necesita explicación para avanzar, necesita paz para permanecer. Dios no te pide que dejes de desear, te pide que dejes de aferrarte, porque cuando el deseo se vuelve obstinación, deja de ser fe y se convierte en idolatría. Y Dios, por amor, a veces cierra puertas que tú intentas abrir, no para frustrarte, sino para salvarte de ti mismo. Soltar la manija también es reconocer que hay procesos que ya cumplieron su propósito. Insistir en lo que ya terminó es como querer revivir algo que Dios ya enterró. No puedes construir el futuro sosteniendo lo que pertenece al pasado. La fe se expresa en movimiento, no en apego. Cada vez que te niegas a soltar, te quedas atado a una versión de ti mismo que Dios ya superó. Soltar no es olvidar, es liberar, es abrir las manos para que Él las llene de algo nuevo. Cuando finalmente sueltas, algo se alinea. Lo que antes era confusión se convierte en claridad. Lo que parecía pérdida se transforma en protección. El peso desaparece porque entiendes que no eras tú quien sostenía la historia, era Dios.
Su poder no necesita de tu control, solo de tu confianza. Él no te pidió que fueras la llave, solo que creyeras en su mano. Soltar también significa dejar de forzar relaciones, oportunidades o situaciones que ya no encajan en tu propósito actual. A veces te quedas en lugares donde ya no hay crecimiento solo por miedo a lo desconocido. Pero mientras te aferras a lo viejo, impides que lo nuevo florezca. Dios no te puede entregar lo próximo si sigues sosteniendo lo anterior. Suelta lo que te roba la paz, aunque parezca indispensable. Lo que viene de Él no desgasta, edifica. El acto de soltar es en sí mismo una oración silenciosa. No necesitas palabras cuando el alma decide descansar. Cada vez que renuncias al control, estás diciendo, Señor, confío en que tu plan es mejor que mi insistencia. Y Dios responde a esa confianza con dirección. No siempre abre la puerta que querías, pero siempre abre la correcta, porque la fe no consiste en obtener todo lo que deseas, sino en aceptar con serenidad lo que Él considera necesario. El valor de soltar la manija es el valor de reconocer tus límites. No puedes abrir lo que Dios mantiene cerrado, pero puedes descansar sabiendo que, cuando llegue el momento, Él girará la manija desde el otro lado. Mientras tanto, aprende a permanecer en paz frente a la puerta, no como quien se rinde, sino como quien espera, porque cuando sueltas, dejas espacio para que lo divino intervenga, y cuando Dios interviene, lo que parecía cerrado se abre sin esfuerzo. Un día mirarás atrás y te preguntarás por qué insististe tanto en abrir algo que no te pertenecía, y agradecerás que no se dio. Porque el tiempo te mostrará que el rechazo fue protección, que la demora fue enseñanza, que el cierre fue redirección. Descubrirás que cada vez que soltaste, Dios obró, que cada puerta que no pudiste abrir con tus manos fue una oportunidad para aprender que el verdadero poder no está en empujar, sino en confiar. Y entonces comprenderás que soltar no fue perder, fue liberar el espacio donde el milagro necesitaba entrar. Cuando Dios usa el no para protegerte, el no de Dios es una de las respuestas más difíciles de aceptar. Duele porque rompe expectativas, porque confronta tu deseo de tener el control y porque desarma la lógica humana que asocia el silencio con castigo. Pides con fe, esperas con esperanza y, sin embargo, la respuesta que llega es negativa o simplemente no llega en absoluto. Es en ese vacío donde muchos se sienten olvidados, pero lo que parece rechazo, a menudo, es protección. Dios ve lo que tú no ves, escucha conversaciones que tú no oyes y conoce caminos que tú no sospechas. Cuando Él dice no, no lo hace para limitarte, sino para librarte de algo que podría destruirte en silencio. El alma se revela ante el no, porque lo interpreta como una pérdida. Sin embargo, hay no, que son milagros disfrazados. ¿Cuántas veces oraste pidiendo algo que, si lo hubieras recibido, habría roto tu paz? ¿Cuántas veces creíste que necesitabas una oportunidad, una relación o un cambio que en realidad te habría alejado del propósito? Dios no siempre te protege dándote lo que pides, a veces te protege negándotelo. No es falta de amor, es exceso de sabiduría, porque el Padre que conoce el final desde el principio sabe cuándo una bendición aparente podría convertirse en carga. Su no siempre suena como una negativa inmediata. A veces es demora, a veces es cambio de dirección y otras es silencio absoluto. Pero cada una de esas formas tiene el mismo mensaje: confía en mí. Lo que no entiendes hoy, un día será evidencia de su fidelidad. Y cuando llegue ese día, mirarás atrás y agradecerás que aquella oración no fue respondida como esperabas. Porque comprenderás que si Dios hubiera dicho sí en ese momento, habrías terminado en un lugar equivocado. Su negación
Fue una desviación estratégica hacia tu protección. Hay puertas que Dios cierra con firmeza, aunque veas detrás de ellas algo que deseas profundamente. Lo hace porque sabe que el alma, cuando se obsesiona, pierde discernimiento. Él no te niega lo que pides por crueldad, sino porque te ama demasiado para dejarte conformarte con menos de lo que preparó para ti. El no es un final, es un redireccionamiento. Cuando el Padre te quita algo, lo hace con una mano, pero con la otra está creando el lugar donde colocarás lo nuevo. Aceptar el no requiere madurez espiritual. Significa rendirse a una sabiduría superior y creer que la ausencia de una respuesta también es una forma de respuesta. No se trata de callar tus deseos, sino de confiar en que incluso cuando no entiendes, Dios sigue obrando a tu favor. El no que hoy te duele es el muro que impide que caigas en un abismo. Es la pausa que te salva de un error irreversible. Es la voz invisible que dice: todavía no estás listo, todavía no es aquí. Hay no que no entenderás nunca, y está bien. No todo lo divino necesita explicación. Hay cosas que solo se comprenden con el paso del tiempo, cuando la vida te muestra lo que Dios vio mucho antes. Pero si aprendes a confiar incluso cuando no tienes claridad, tu fe deja de ser emocional y se convierte en relacional. Ya no necesitas entenderlo todo para creer, te basta saber que Él te ama, y eso transforma completamente la manera en que enfrentas la negación. Dios no se complace en negarte cosas, pero tampoco te dará algo que te aparte de su presencia. Cada negativa suya lleva una intención: proteger tu alma, preservar tu propósito y prepararte para lo que realmente es tuyo. Él no cierra una puerta sin haber preparado otra, no quita sin tener planeado reemplazarlo con algo mejor. El desafío es que muchas veces la distancia entre el no y el sí se llama espera, y es ahí donde la fe se define. Cuando tu oración no obtiene la respuesta que esperabas, recuerda que Dios no te ha olvidado, te está cuidando. Tal vez su no te duele ahora, pero su propósito siempre está intacto. A veces su manera de salvarte es decepcionarte, porque sabe que si no lo hiciera, el resultado sería peor. Lo que tú interpretas como retraso o frustración es en realidad un escudo invisible extendido sobre tu vida. Y un día, cuando mires hacia atrás, reconocerás que los no de Dios fueron los actos más puros de amor que recibiste, que cada puerta cerrada evitó una caída, que cada oración no respondida te protegió del desgaste, y que cada vez que pensaste que perdiste algo, en realidad te estaban preservando. Porque cuando Dios dice no está rompiendo tus sueños, está asegurando que llegues entero al destino que Él escribió para ti antes de que nacieras. Los caminos que nacen del quebranto, el alma humana, suele asociar el dolor con el final, pero en el lenguaje de Dios, el quebranto no es ruina, es construcción. Es el punto exacto donde la fuerza humana se quiebra para dar paso a la fortaleza divina. Nadie crece en la comodidad, nadie descubre el propósito en medio del aplauso. La madurez espiritual se forja cuando el corazón, roto y cansado, decide seguir confiando. Es en las noches de lágrimas silenciosas, cuando parece que la vida perdió sentido, donde Dios comienza a levantar algo nuevo sobre los escombros. Lo que pensabas que era tu caída era, en realidad, el terreno fértil donde Él sembraría una nueva historia. Dios no desperdicia el dolor. Cada herida, cada pérdida, cada traición tiene un propósito escondido que solo se revela con el tiempo. El quebranto no es castigo, es invitación. Es la manera en que el cielo te llama a mirar hacia adentro, a detener la carrera y reencontrarte con lo eterno. En la superficie, el alma se resiste, se duele, se pregunta por qué. Pero en lo profundo, el espíritu empieza a obrar, sanando lo que no habías enfrentado, arrancando lo que no necesitabas, construyendo lo que aún no comprendías.
El quebranto abre grietas, y por esas grietas entra la luz. Hay una belleza extraña en los momentos de quiebre. En ellos, el orgullo cede, la máscara cae, y el alma se desnuda ante su Creador. El quebranto revela quién eres realmente, y al mismo tiempo te recuerda quién es Dios. Él no se aleja de tus ruinas, se acerca a ellas. No rehúye de tu llanto, lo recoge. No se escandaliza de tu debilidad, la transforma en instrumento. Los caminos más firmes que recorrerás no se trazan en los días de victoria, sino en los días en que creíste que no podrías continuar. Es ahí donde tu dependencia se vuelve total, donde ya no caminas por mérito, sino por gracia. El dolor tiene un propósito: purificar la fe. Una fe que nunca ha pasado por el fuego es una fe frágil. Pero una fe que ha llorado, caído y vuelto a levantarse es inquebrantable. Cuando todo se rompe, aprendes que el control era una ilusión, que la autosuficiencia era un espejismo. Aprendes que la fortaleza no consiste en no caer, sino en permitir que Dios te levante cada vez. Y cuando lo hace, no lo hace como antes, lo hace con propósito, con enfoque, con un nuevo corazón. Dios construye sobre las ruinas, pero no cualquier ruina, solo aquellas que se le entregan. Muchos se quedan en el dolor, repitiendo su historia como un eco eterno. Pero quien entrega su quebranto a Dios ve cómo ese dolor se convierte en dirección. Lo que era caos se transforma en llamado. Lo que era vergüenza se vuelve testimonio. No necesitas entender el proceso, necesitas permanecer. Porque mientras tú lloras, Él está sembrando. Mientras tú recuerdas lo que perdiste, Él está escribiendo lo que viene. Cuando todo parece roto, el alma se vuelve más sensible a lo eterno. Dejas de aferrarte a lo superficial y empiezas a valorar lo esencial. Descubres que no necesitas tanto como pensabas, que la presencia de Dios basta, que su voz vale más que cualquier logro. Esa comprensión no llega en los días fáciles, llega en los días en que no tienes más opción que mirar hacia arriba. Y cuando lo haces, algo cambia. El peso se aligera, el corazón se calma y entiendes que el quebranto fue el instrumento que te acercó a la verdad. Los caminos que nacen del quebranto son distintos. No están pavimentados por la fuerza humana, sino por la fidelidad divina. Son caminos humildes, pero llenos de propósito. Caminos donde ya no se corre, se camina con gratitud. Donde cada paso es consciente, cada palabra tiene sentido y cada respiración es una oración. Después del quebranto, ya no vives para demostrar, vives para agradecer. Ya no buscas reconocimiento, buscas presencia. Ya no temes volver a caer, porque sabes que incluso si caes, Dios volverá a encontrarte. Y un día, cuando mires atrás, verás que el lugar donde más dolió fue el mismo donde más creciste. Que lo que parecía destrucción fue construcción. Que el quebranto no fue el fin, fue el principio del camino más auténtico de tu vida. Aquel donde aprendiste que la victoria no está en evitar las heridas, sino en permitir que Dios las transforme en cicatrices que cuentan su fidelidad. Porque cada grieta sanada es un recordatorio silencioso de que el dolor no fue tu enemigo. Fue el canal por el cual el amor de Dios encontró una nueva manera de tocarte. Luz en los bordes del laberinto. La vida a veces se siente como un laberinto. Avanzas, giras, retrocedes y sin importar cuántos pasos des, todo parece llevarte al mismo punto. Intentas entender, orar, discernir, pero la confusión te envuelve como una niebla espesa. No sabes si estás más cerca o más lejos de la salida. Te preguntas si tomaste el camino correcto o si te perdiste en medio de tus propias decisiones. En esos momentos, el alma se desgasta, porque la incertidumbre agota más que el dolor. Sin embargo, incluso en ese laberinto donde no ves el final, Dios sigue guiando tus pasos. Él conoce cada muro, cada curva, cada calle sin salida, y aunque no lo veas, siempre hay una luz esperándote en los bordes. El laberinto espiritual no es un castigo, es una escuela.
Dios te permite entrar en él para enseñarte a confiar no en el mapa, sino en su voz. Quieres respuestas claras, pero lo que él te ofrece es dirección paso a paso. Es una invitación a depender completamente de su guía, a caminar sin certezas, pero con fe. Cuando todo parece confuso, el Espíritu susurra: no necesitas ver la salida, solo necesitas seguir caminando. Porque en el laberinto de Dios, cada paso de obediencia te acerca a la claridad, aunque tus ojos aún vean oscuridad. El problema es que buscamos luz en el centro, cuando muchas veces Dios la pone en los bordes. No se trata de entender todo, sino de mantenerte en movimiento. Hay revelaciones que solo llegan cuando obedeces sin comprender. La fe es esa linterna que ilumina justo lo necesario para dar el siguiente paso, no todo el camino. Y esa es la parte que más cuesta, avanzar sin ver. Pero es ahí donde la fe crece y la dependencia se profundiza. Cuando te atreves a seguir sin garantías, descubres que Dios no necesita mostrarte el camino completo para asegurarte que estás en el correcto. El laberinto también prueba tu resistencia emocional. En él, los atajos te tientan y la impaciencia se vuelve tu peor enemigo. Quieres correr, salir, escapar, pero Dios te enseña a quedarte, a respirar, a observar. Cada giro que parece error es una lección. Cada aparente retroceso, una oportunidad de escuchar mejor. Porque mientras tú buscas salida, Él busca moldearte. Y cuando entiendes que no estás atrapado, sino siendo transformado, el laberinto deja de ser una cárcel y se convierte en un taller. A veces, la confusión no viene de falta de fe, sino de exceso de control. Quieres planear cada paso, anticipar cada movimiento, pero el propósito de Dios no se revela bajo esa lógica. Él no necesita que entiendas, necesita que confíes. Y en esa confianza, la oscuridad empieza a perder poder. No porque el camino cambie, sino porque tu mirada cambia. Ya no ves muros, ves dirección. Ya no ves pérdida, ves propósito. Cada obstáculo que antes parecía una barrera comienza a mostrarse como parte del diseño. Hay una luz en los bordes del laberinto, una luz que no brilla con intensidad inmediata, sino con constancia. Es la voz del Espíritu que no se apaga, aunque el ruido de tus pensamientos la intente silenciar. Es ese pequeño impulso interior que te dice: sigue, aun cuando todo parece inútil. Esa luz no promete caminos fáciles, pero garantiza compañía. Y mientras sigas esa luz, aunque el trayecto parezca interminable, no te perderás. Porque la fe no necesita conocer el destino, solo necesita saber quién guía el camino. Cuando finalmente llegas al final del laberinto, comprendes que nunca estuviste realmente perdido. Todo lo que viviste dentro era necesario, las vueltas que te frustraron, los silencios que te confundieron, los muros que te detuvieron. Todo formaba parte de una coreografía perfecta diseñada por un Dios que nunca improvisa. Cada giro sin sentido te salvó de algo, cada demora te fortaleció, cada duda te enseñó a escuchar su voz en medio del ruido. Y entonces lo entiendes. La salida del laberinto no fue una puerta, fue una transformación. No saliste al mismo mundo, saliste con una mirada distinta. Porque los que caminan con fe en medio del laberinto no solo encuentran luz, se convierten en ella. Y esa luz que ahora brilla en ti será la que ilumine los pasos de quienes vengan detrás. Porque Dios no te guía solo para sacarte, te guía para que aprendas a guiar. En sus manos, incluso el laberinto se convierte en propósito, y lo que parecía un callejón sin salida se transforma en el comienzo de tu nuevo camino. El poder del paso sin certeza. Hay un tipo de fe que no se mide por lo que ves, sino por lo que decides hacer cuando no ves nada. Es la fe que camina sin garantías, la que da un paso en medio de la niebla, confiando en que si Dios prometió, el suelo aparecerá bajo los pies. Ese paso sin certeza es uno de los actos más profundos de confianza que un ser humano puede hacer, porque implica soltar el control total de la vida
para abrazar la dependencia absoluta del Creador. La mente pide señales, el corazón pide explicaciones, pero el espíritu susurra, solo avanza. Y en ese movimiento sin lógica, el milagro comienza. El poder del paso sin certeza radica en que transforma tu relación con Dios. Pasas de verlo como un proveedor que debe explicarte todo, a reconocerlo como un padre que te guía, incluso cuando no entiendes nada. La fe no es un mapa con rutas detalladas, es una linterna que solo ilumina el siguiente paso. Si esperas ver el camino completo, nunca caminarás. Dios no muestra todo porque quiere que confíes más en su voz que en tus planes. Cada vez que avanzas en obediencia sin saber el resultado, el cielo se mueve. A veces, el miedo paraliza porque confundes seguridad con control. Crees que fe es sentirte preparado, pero la verdadera fe muchas veces te encuentra temblando. No se trata de ausencia de temor, sino de movimiento a pesar del temor. El paso sin certeza no ignora el miedo, lo atraviesa. No dice, no tengo dudas, dice, tengo dudas, pero confío más en Dios que en mis temores. En esa obediencia se esconde el poder de lo sobrenatural, porque los milagros no ocurren antes del paso, ocurren después. Dios honra al que se atreve a avanzar, aunque no vea el destino. Moisés dio un paso hacia el mar antes de que las aguas se abrieran. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Pedro caminó sobre las aguas antes de entender cómo era posible. Todos dieron su paso sin certeza y todos descubrieron que la fe es la materia prima de los milagros. Dios no premia la comodidad, premia el valor. Y cada vez que te atreves a moverte guiado por su palabra y no por tus cálculos, Él responde abriendo el camino que parecía imposible. El alma que aprende a caminar sin certeza también aprende a descansar, porque ya no necesita tenerlo todo bajo control, solo necesita estar bajo su voluntad. La ansiedad pierde poder cuando entiendes que tu tarea no es predecir, sino obedecer. El paso sin certeza libera, porque te saca del lugar de la duda para ponerte en el terreno del propósito. Cuando das ese paso, el miedo retrocede y la fe se expande. Descubres que Dios no te estaba probando, te estaba preparando. Cada paso dado sin certeza es una declaración invisible. Confío en ti, aunque no entienda. Esa frase mueve montañas, abre caminos y desarma circunstancias. En el reino espiritual, la confianza pesa más que el esfuerzo. Porque Dios no se conmueve por lo que puedes lograr, sino por lo que estás dispuesto a creer. No necesitas saber a dónde vas, solo necesitas saber quién te guía. Esa certeza es suficiente para avanzar incluso cuando todo parece incierto. Hay un momento en que te das cuenta de que, si esperas a tener claridad para moverte, nunca lo harás. Dios usa la incertidumbre para fortalecerte, no para confundirte. Si pudieras verlo todo, ya no necesitarías fe. Por eso, el paso sin certeza no es un salto al vacío, es un salto hacia sus brazos. No es locura, es confianza. No es imprudencia, es rendición. Y en esa rendición se manifiesta su poder. Lo que parecía un abismo se convierte en un puente invisible, sostenido por su promesa. Un día mirarás atrás y entenderás que los pasos más inciertos fueron los más determinantes. Que cada vez que caminaste sin ver, descubriste un nivel nuevo de fe. Que cada vez que diste un paso temblando, el suelo apareció justo a tiempo. Dios no te pide que sepas, te pide que creas. Porque mientras tú das el paso, Él prepara el camino. Y cuando llegas al otro lado, te das cuenta de que la incertidumbre nunca fue el enemigo. Fue el escenario donde tu fe aprendió a ser valiente. El poder del paso sin certeza es que cambia tu manera de vivir. Le enseña a confiar más y a temer menos, a moverte por convicción y no por evidencia. Demuestra que la seguridad no está en el destino, sino en quien camina contigo. Porque el camino puede ser incierto, pero su presencia es segura. Y cuando comprendes eso, descubres que la fe no consiste en tener todo claro,
sino en seguir avanzando, aún en la oscuridad, sabiendo que Dios nunca deja sin suelo a quien se atreve a creer. Cuando el cielo decide intervenir, hay momentos en la vida en que lo divino interrumpe lo humano sin previo aviso. Instantes en los que el tiempo se detiene, las piezas se mueven y lo imposible empieza a suceder. Nada lo anuncia, pero todo lo cambia. Has esperado, orado, perseverado y de pronto, cuando ya habías soltado las expectativas, Dios irrumpe. No porque lo merezcas, sino porque su plan llegó al punto exacto en el que debía manifestarse. Cuando el cielo decide intervenir, no hay obstáculo, retraso ni voluntad humana que pueda detener lo que Él ha determinado. Dios no actúa movido por la desesperación, sino por propósito. Su intervención no llega antes ni después, llega en el momento preciso en que tu corazón está listo para reconocer su mano. Si llegara antes, la atribuirías a la casualidad. Si llegara después, la desesperanza te habría consumido. Pero Dios conoce la hora perfecta, esa en la que su gloria puede manifestarse sin que tu orgullo se robe el crédito. La intervención divina ocurre cuando la fe ha madurado lo suficiente como para sostener el milagro. El cielo no se mueve por la prisa, se mueve por la preparación. A veces, mientras tú clamas por un cambio externo, Dios está transformando tu interior. Antes de abrirte puertas, abre tu entendimiento. Antes de darte la victoria, te enseña a pelear con sabiduría. Por eso, su obrar parece tardío, pero no lo es. Mientras tú esperabas señales, Él estaba reordenando caminos invisibles, moviendo corazones, creando oportunidades que solo aparecen cuando todo está en su lugar. La espera fue la estrategia, el silencio fue el lenguaje y la fe fue el puente que conectó tu oración con su respuesta. Cuando el cielo interviene, las leyes naturales se suspenden, las probabilidades dejan de importar, la lógica se rinde y lo que parecía perdido se transforma en testimonio. No se trata de magia ni de coincidencia, se trata de una sincronía perfecta entre lo divino y lo humano. Dios toca lo que nadie puede tocar, cambia lo que nadie puede cambiar y restaura lo que parecía destruido para siempre. Lo hace sin estruendo, a veces en silencio, pero con una precisión que solo la eternidad puede explicar. La intervención divina no siempre se manifiesta con milagros visibles. A veces se revela en algo tan sencillo como una paz que no entiendes, una fuerza que aparece de la nada o una convicción que te sostiene cuando todo parece derrumbarse. El cielo actúa en dimensiones que no siempre percibes, pero que siempre dejan huella. Esa calma repentina que te invade después de orar no es casualidad. Es la evidencia de que el cielo ya comenzó a moverse a tu favor. Cuando Dios interviene, no solo cambia tus circunstancias, cambia tu percepción. Te muestra que nunca estuviste solo, que Él siempre estuvo orquestando cada detalle desde lo invisible. Te recuerda que su poder no depende de tu estado emocional, sino de su fidelidad eterna. Lo que parecía estancamiento era sincronización. Lo que creía silencio era estrategia. Él no olvidó tu clamor. Lo estaba preparando para responderlo en el momento que glorificara su nombre y fortaleciera tu fe. Cada intervención divina lleva consigo una enseñanza. A veces Dios actúa para bendecirte, otras veces para corregirte, pero siempre para acercarte más a Él. Su propósito no es solo cambiar tu historia, sino transformar tu corazón. Porque el milagro más grande no es la puerta que se abre, sino el alma que aprende a reconocer su presencia incluso cuando todo parece cerrado. Cuando el cielo interviene, no solo recibes respuestas, recibes revelación. Comprendes que nada fue casualidad. Cada lágrima, cada demora, cada oración formó parte de un plan que solo tenía sentido desde lo alto. El cielo no necesita permiso para intervenir, solo fe para manifestarse. Y cuando lo hace, lo imposible se vuelve cotidiano. Lo que antes te pesaba se convierte en testimonio.
Lo que antes dolía se vuelve propósito. Porque cuando Dios decide moverse, no hay muro que resista su voz. Él entra en la escena exacta donde habías perdido la esperanza y lo cambia todo. Y cuando termina su obra, no queda duda de que fue Él. Un día mirarás atrás y recordarás el instante exacto en que todo cambió sin explicación. Lo llamarás coincidencia, pero tu espíritu sabrá que fue intervención. Porque solo Dios puede tomar una historia rota y convertirla en propósito. Solo Él puede transformar el caos en orden y el cansancio en fuerza. Y cuando entiendas eso, ya no temerás los silencios ni las esperas, porque sabrás que mientras tú creías que nada sucedía, el cielo ya había decidido intervenir. La oración que abre el horizonte. Hay oraciones que cambian las circunstancias y otras que cambian la manera de verlas. Las primeras pueden mover lo externo, pero son las segundas las que transforman el alma. La oración que abre el horizonte no busca convencer a Dios de algo, sino abrir el corazón del hombre para ver lo que antes no veía. Es la oración que ya no nace de la ansiedad, sino del entendimiento de que la fe no consiste en pedir más, sino en confiar mejor. Es la oración que no exige, que no repite, que no se desgasta en palabras. Es aquella que se pronuncia en calma, cuando el alma ha comprendido que lo esencial no está en hablar, sino en escuchar. Cuando oras desde la profundidad y no desde la urgencia, algo se mueve dentro de ti. Lo que antes era estrechez se convierte en amplitud. La oración se vuelve una ventana abierta, una brisa que renueva la mente y limpia la mirada. Esa oración no le dice a Dios lo que tiene que hacer, le dice a tu alma que recuerde quién es Él. Porque en el momento en que dejas de pedir desde el miedo y comienzas a hablar desde la confianza, la perspectiva cambia. Las montañas que te parecían inamovibles se vuelven parte del paisaje, no obstáculos. Las heridas se convierten en testimonios y las esperas en escenarios donde la fe madura. La oración que abre el horizonte no ocurre en un instante de euforia, ocurre en el silencio sostenido. Es esa conversación sin prisa en la que la presencia de Dios se vuelve tangible, no por ruido, sino por certeza. Es el momento en que entiendes que Él no está lejos, que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de correr para poder hablarte. No se trata de repetir frases, sino de alinear el alma. Cuando lo haces, el horizonte espiritual se expande y donde antes solo veías límites, comienzas a ver caminos. Hay oraciones que nacen del cansancio y otras que nacen del entendimiento. Las que nacen del cansancio claman por salida. Las que nacen del entendimiento piden dirección. Las primeras dicen, Señor, quítame esto. Las segundas dicen, Señor, muéstrame qué quieres enseñarme en esto. Y cuando oras así, el cielo responde de manera distinta. Dios no te saca de la tormenta, te enseña a caminar sobre el agua, no apaga el fuego, te acompaña en medio de las llamas, no cambia siempre el entorno, cambia tu manera de habitarlo. Esa oración no siempre trae resultados inmediatos, pero siempre deja transformación. Te da claridad donde había confusión, serenidad donde había ansiedad y esperanza donde había agotamiento. Porque la verdadera oración no te promete un futuro perfecto, te da la fuerza para vivir el presente con propósito. Te recuerda que no estás esperando a un Dios distante, sino caminando con un Dios cercano. Él no observa tu vida desde arriba, la comparte contigo paso a paso. Orar así es aprender a mirar desde lo alto sin haber salido del suelo. Es ver el día con los ojos del Espíritu. La mente humana ve problemas. La mirada de Dios ve procesos. Y cuando aprendes a orar desde esa altura, dejas de pedir por lo que te falta y comienzas a agradecer por lo que ya tienes. Porque cada respiración, cada nuevo amanecer, cada pequeña respuesta es una evidencia de su fidelidad.
La oración, que abre el horizonte, te enseña a reconocer milagros donde antes solo veías rutina. Esa oración también te libra del peso de la duda, porque cuando tu alma aprende a reposar en la voluntad de Dios, ya no necesitas entender cada paso para saber que estás avanzando. La fe deja de ser una lucha constante y se convierte en un estado natural de descanso. Y desde ese descanso, las puertas comienzan a abrirse sin esfuerzo. Lo que antes parecía estancado se mueve, lo que parecía perdido se revela, lo que parecía imposible se manifiesta. La oración que abre el horizonte no cambia a Dios, te cambia a ti. Te eleva por encima de tus circunstancias para que veas con su mirada. Desde ahí entiendes que lo que antes considerabas un límite era en realidad un umbral. El horizonte no está lejos, se expande con cada palabra dicha desde el corazón sincero. Porque cuando oras desde la fe madura, el cielo no solo te escucha, se refleja en ti. Y cuando terminas de orar, no sientes ansiedad, sientes paz. Esa paz no viene porque todo esté resuelto, sino porque sabes que ya no necesitas tener control. Has comprendido que Dios está en todo, incluso en lo que todavía no entiendes. Esa revelación cambia tu forma de esperar, de actuar y de vivir. Porque ya no oras para que el horizonte se abra. Oras porque sabes que mientras tu alma permanezca en comunión con Él, el horizonte ya está abierto. 13. La victoria silenciosa. Hay victorias que el mundo nunca verá. Triunfos que no llenan titulares ni provocan aplausos, pero que en el cielo resuenan con una fuerza que transforma destinos. Son esas victorias que nacen en el silencio, lejos del ruido, cuando el alma decide permanecer fiel aunque nadie lo entienda. No llevan trofeos ni reconocimiento, pero dejan una paz que ninguna derrota puede borrar. La victoria silenciosa es la que se conquista sin espada ni guerra, cuando eliges seguir confiando en Dios en medio de la noche más larga. Esa victoria no sucede de un día para otro. Es el fruto de muchas batallas interiores, de noches en que querías rendirte pero seguiste orando, de días en que el miedo gritaba pero tu fe susurraba, confía. Es la victoria del carácter sobre la desesperación, del amor sobre la amargura, del perdón sobre el orgullo. No se celebra con ruido porque su escenario no está afuera, sino dentro de ti. Y ahí, en el silencio de tu alma, Dios levanta su bandera y declara que el propósito ha vencido al dolor. El alma que alcanza la victoria silenciosa ha aprendido algo esencial. No necesita que todo cambie para tener paz. Ha comprendido que la fe no elimina los problemas, los redefine. Lo que antes veía como derrota, ahora lo entiende como entrenamiento. Lo que antes consideraba una pérdida, ahora lo reconoce como parte del plan. Porque en el proceso de creer, sin ver, descubres que el verdadero milagro no es lo que ocurre fuera, sino lo que ocurre dentro de ti. El silencio que antes te pesaba se convierte en tu refugio. Ya no temes la soledad, porque aprendiste que Dios nunca deja vacíos sin propósito. Él llena con su presencia los lugares donde el ruido ya no tiene poder. En esa quietud descubres la madurez de la fe, seguir caminando sin necesitar confirmaciones, seguir sirviendo sin buscar recompensas, seguir amando sin esperar comprensión. La victoria silenciosa es la que demuestra que la fe no depende de resultados, sino de permanencia. Dios premia lo que el mundo ignora, la fortaleza que mantuviste cuando nadie te vio, las lágrimas que derramaste en secreto, la bondad que diste sin recibir nada a cambio. Todo eso fue tu guerra y también tu conquista. No hubo aplausos, pero hubo testigos invisibles. Porque el cielo registra lo que los hombres olvidan. Cada decisión de fe, cada acto de obediencia, cada pensamiento que eligió esperanza sobre duda, fue un ladrillo más en la construcción de tu victoria.
Y llega el día en que sin darte cuenta ya no sientes el peso del pasado. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes te detenía, ahora impulsa. Sin anuncios ni dramatismos, te das cuenta de que cambiaste. La victoria silenciosa se manifiesta cuando el alma se vuelve más firme, cuando la mente deja de luchar y el corazón por fin descansa. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora confías en aquel que gobierna lo que no comprendes. La victoria silenciosa también revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él no busca que vivas para demostrar su poder, sino para reflejar su paz. No siempre te mostrará grandes milagros, pero te regalará la serenidad de quien sabe que nada puede apartarlo de su amor. Esa paz que se instala después de la tormenta es el sello de su obra terminada. Ya no hay necesidad de ruido, porque lo eterno no necesita demostrarse. Y cuando mires atrás, entenderás que las puertas que no se abrieron fueron la manera en que Dios te redirigió, que las esperas que te frustraron fueron las que te fortalecieron, que las lágrimas que creíste inútiles fueron las que regaron tu crecimiento. Cada fragmento de silencio, cada no divino, cada paso incierto, formaron parte de una coreografía invisible que te llevó a este punto. El momento en que puedes decir, sin necesidad de palabras, Dios cumplió. Esa es la victoria silenciosa. El alma en calma después de la tormenta, el corazón que late en paz después del caos, la fe que permanece cuando ya no hay nada más que sostener. Es la certeza de que Dios nunca te abandonó, solo te entrenó para reconocer su voz en medio del silencio. Porque los grandes milagros no siempre hacen ruido, pero dejan huellas eternas. Y cuando llegas a ese punto de quietud, donde ya no necesitas ver para creer ni entender para confiar, sabes que has ganado. No por lo que tienes, sino por en quién te has convertido. Esa victoria no la celebra el mundo, pero el cielo la reconoce. Porque mientras todos buscan ruido, Dios habita en el silencio. Y en ese silencio te corona. No con gloria pasajera, sino con una paz que ningún viento puede arrancarte. Porque cuando todo parecía cerrado, cuando las puertas no cedían y el futuro se oscurecía, Él seguía obrando, y su obra, aunque invisible, era perfecta. Hoy, ese mismo Dios que te vio caer es quien te levanta en silencio y te recuerda, la victoria siempre fue tuya, solo estaba esperando el momento de revelarla.